En la iglesia nosotros tenemos muchas celebraciones en las que agradecemos a Papito Dios por el regalo de la vida. Y algunas de esas celebraciones tan importantes, por ejemplo, es el bautismo. Nosotros ya habíamos visto el regalo del bautismo, lo vimos en la clase pasada, hicimos unas fichitas sobre el bautismo y nosotros habíamos recordado cómo nosotros para ser parte de la iglesia, de esa familia grande de los hijos de Dios, lo recibíamos en el sacramento del bautismo. Cuando papá, mamá, nuestros padrinos nos llevaban al templo para nosotros recibir ese sacramento del bautismo por medio del agua. Y cómo recibíamos muchos regalos en ese bautismo. Pero resulta que el bautismo no es la única celebración que tiene la iglesia donde agradece la vida, sino que también tenemos otra celebración súper importante, es la más importante de todas las celebraciones de los que creemos en Jesús, y es la celebración de la Eucaristía. Vamos a mirar entonces hoy qué es la Eucaristía, de qué se trata. La Eucaristía es lo mismo que nosotros llamamos la Santa Misa. Cuando yo digo el domingo, yo fui a misa con mi papá, con mi mamá, con mi abuelita, o yo estuve en la misa de los niños, los que a veces han venido aquí a la parroquia de Copacabana, y allí comparten en la misa de los niños, que es especial para los niños pequeños. Entonces es lo mismo que la Eucaristía, ese es el regalo de la Eucaristía. Entonces aquí miramos, vemos aquí en la imagen, el sacerdote está consagrando el pan, el vino, y hay muchas personas que están compartiendo la Eucaristía. Vemos que hay una persona mayor, una abuelita, una mamá, un papá, unos niños, hasta un bebé. Eso significa que toda la familia de los hijos de Dios, toda la iglesia, está invitada a celebrar la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente para mi mamá, para mi papá, o para mi abuelita que le gusta mucho ir a misa, no. La celebración de la Eucaristía es la celebración de toda la familia de los hijos de Dios, es decir, todos podemos ir, desde el hermanito más pequeñito hasta nuestro abuelito, nuestra abuelita. Vamos a mirar ahora en qué momento se instituyó la Eucaristía. Tú dirás, profe, ¿cómo así que se instituyó esa palabra tan rara? Es decir, ¿en qué momento se creó la Eucaristía? ¿Desde cuándo se empezó a celebrar? Y resulta que se empezó a celebrar hace muchos años, con Jesús. Cuando Jesús se reunió con sus amigos, cuando Jesús se reunió con sus amigos en la última cena, entonces allí se empezó a celebrar la Eucaristía. Bien, entonces vamos a escuchar entonces qué pasó en esa última cena de Jesús. Nosotros tenemos dentro de la Iglesia Católica por lo menos una semana en que celebramos muchos acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Entonces, esos acontecimientos importantes que nosotros celebramos en la Semana Santa, uno de esos días, que es el Jueves Santo, celebramos la última cena. Y cuando celebramos la última cena, estamos celebrando el día en que se instituyó la Eucaristía. Es decir, cuando Jesús se reunió con sus amigos, se sentó en una cena y también compartieron el pan y el vino, así como se comparte en la misa. En la Eucaristía todos compartimos pan y vino. Entonces vamos a mirar qué hizo Jesús en la última cena, y ahorita vamos a mirar qué es lo que hace el sacerdote en la Eucaristía y por qué significan lo mismo. La última cena de Jesús. La víspera de su muerte, Jesús se reunió con los apóstoles para celebrar la cena de Pascua. En ella, Jesús quiso dejar un regalo especial a sus amigos. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, dijo una oración, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros». Luego tomó una copa de vino, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos diciendo: «Tomen y beban, porque esta es mi sangre que se derrama por todos». Todos comieron del pan y bebieron de la copa de vino. Después, Jesús añadió: «Hagan esto en memoria mía». Con estas palabras, Jesús mandaba a los apóstoles que hicieran con el pan y con el vino lo mismo que había hecho Él. Es la mejor manera de recordarlo, de estar con Él y de celebrar su muerte y resurrección. Resulta que en esa celebración de la última cena, cuando Jesús se reunió, pero no con todos los discípulos, sino solamente con los 12 apóstoles, que eran los amigos más cercanos,
Jesús, en medio de la celebración que ellos estaban haciendo allí para celebrar la Pascua, él primero cogió un pedacito de pan. Ellos siempre comían pan y compartían vino para celebrar la Pascua. Entonces cogió ese pedacito de pan. ¿Y qué hizo Jesús con ese pedacito de pan? Lo que él hizo fue, lo tomó, dio gracias a Dios, a Papito Dios por el alimento, luego lo partió y le fue dando un pedacito a cada uno de los apóstoles y dijo unas palabras muy especiales, unas palabras que normalmente uno no dice cuando está comiendo pan, ¿cierto? Entonces Jesús dijo, tomad y comed, o sea, cójalo y coman este pan. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces miremos que en esa palabra tan especial que él dijo, estaba simbolizando que ese pancito representaba su propio cuerpo, que dentro de esa misma noche iba a ser entregado por la vida de nosotros. Jesús, después de que celebró la última cena con los apóstoles, llegaron inmediatamente los policías romanos y se lo llevaron y al otro día lo crucificaron. Entonces miremos que él, cuando entregó ese pancito y dijo que ese pancito simbolizaba su cuerpo y que iba a ser entregado por todos nosotros, es decir, que iba a morir por nosotros, estaba simbolizando que ese pan representaba su cuerpo y la entrega que iba a hacer por nosotros. Luego tomó una copa de vino y también dijo unas palabras muy extrañas para los discípulos, pero también muy bonitas y muy importantes. Entonces dijo, bebed todos de ella, es decir, de esa copa y de ese vino, porque esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por vosotros para el perdón de vuestros pecados. ¿Eso qué significa? Si el pancito simbolizaba su cuerpo, ahora el vino, que lo tenía en la copa, simbolizaba su sangre. Y él dijo que va a ser derramada por el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque en la cruz, aparte de que su cuerpo lo maltrataron, también su sangre fue derramada. Lo hirieron tanto que su sangre también le salió de su cuerpo antes de morir. Entonces miremos qué bonito lo que dijo Jesús en la última cena. Ese pancito representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre. Eso quiere decir que en la última cena él lo que estaba haciendo era diciéndole a los discípulos lo que le iba a pasar al otro día. Como él era el Hijo de Dios, él ya sabía lo que le iba a pasar, que iba a morir por nosotros, pero obviamente que no iba a quedar muerto, sino que iba a resucitar al tercer día. Entonces, en la última cena se celebró la primera Eucaristía de toda la historia de la humanidad, de todos los tiempos. Y la celebró Jesús con sus 12 apóstoles, con los más cercanos, que eran como su familia, como sus mejores amigos, como sus hermanos, y allí les indicó que ese pancito iba a ser su cuerpo entregado y que ese vino iba a ser su sangre que iba a ser derramada por ellos. Y al final les dijo algo muy importante. Les dijo, hagan esto en memoria mía. Todo lo que les estoy contando ahorita de la última cena está en la Biblia, es decir, que está en el libro que Papito Dios nos regaló para aprender de él y de sus enseñanzas. Entonces, cuando él dice, hagan esto en memoria mía, lo que quería decir era, vuelvan a compartir el pan y el vino. Y recuerden que yo di la vida por ustedes. Recuerden que los amaba tanto, 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 que morí en la cruz por ustedes. Entonces Jesús, aparte de celebrar esa primera Eucaristía, esa fue la primera vez que hubo una Eucaristía y que Jesús, digamos que fue el que la inventó, la creó, también les dijo, hagan esto en memoria mía, lo que quiere decir que siguieran haciendo esa celebración, que siguieran compartiendo el pan, el vino y recordando con el pan y con el vino que Él nos amaba tanto, 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 que dio la vida por nosotros, que entregó su cuerpecito y que fue muy maltratado, que entregó y derramó su sangre por amor a nosotros. Entonces miremos que en la última cena fue cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Instituyó significa que la creó por primera vez, la celebró por primera vez. Y los discípulos y los apóstoles de Jesús, cuando Él murió, luego resucitó y se fue al cielo, que ya ellos quedaron aquí en la tierra, y siguieron predicando la palabra de Dios, siempre se reunían a hacer lo mismo que Jesús hizo en esa última cena. Ellos se reunían para compartir el pan, compartir el vino y entre ellos recordaban y contaban, entre ellos, cómo Jesús murió por ellos, por nosotros, por todos los hombres y las mujeres del mundo, cómo Jesús resucitó y cómo se fue al cielo. Y así se empezaron a celebrar las primeras Eucaristías hasta el día de hoy, que nosotros también las celebramos. En otras religiones, que no es la religión católica, algunos son cristianos evangélicos, otros son testigos de Jehová, otros son protestantes, bueno, hay muchas religiones que también creen en Jesús.
muchas religiones que hacen parte de una religión más grande que se llama el cristianismo. También creemos en Jesús, todas esas religiones. Algunos no le llaman a esa celebración, no le llaman Eucaristía y no lo celebran de la misma forma que nosotros, pero ellos también comparten el pan, también comparten vino y recuerdan cómo Jesús nos ha amado tanto que dio la vida por nosotros. Entonces es una celebración, el partir el pan y el vino, es una celebración que celebramos todos los que creemos en Jesús, todos los cristianos. Entonces, ¿qué celebramos en la Eucaristía? Usted dice, profe, ¿pero qué celebramos? Yo creo que ya lo dijimos un poquito. ¿Qué recordamos cuando nosotros celebramos la Eucaristía? Recordamos lo mismo que Jesús dijo en la última cena, que Él dio la vida por nosotros. Entonces, en la celebración de la Eucaristía, cuando uno va los domingos o cualquier día de la semana va a la Eucaristía, o cuando tenemos Eucaristía en la normal, que todos compartimos en la Eucaristía y va el Padre y hace la celebración solamente para los niños pequeños, eso significa que en todas esas Eucaristías estamos recordando, celebrando y dando gracias a Papito Dios porque envió a Jesús a la tierra y Él dio la vida por nosotros para salvarnos. Entonces, en cada Eucaristía recordamos que Jesús dio la vida por nosotros, que su cuerpecito fue entregado en la cruz, que su sangre fue derramada también en la cruz, pero que fue derramada no solamente porque eso fue un acto muy doloroso, muy horrible y porque lo mataron, sino porque dio la vida por nosotros, para darnos vida también a nosotros, salvarnos de los pecados y también darnos vida y la posibilidad de ir al cielo con Él cuando muramos. Entonces eso es lo que celebramos en cada Eucaristía, que Jesús nos salvó en la cruz y que nos regaló el don de la vida, el regalo de la vida. Entonces, ¿cómo lo celebramos? Lo hacemos con los dos símbolos igual que lo hizo Jesús, es decir, con el pan y con el vino. Entonces, el pan, lo mismo que en la última cena cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, en la Eucaristía, la hostia, ya no tenemos un pan pues grande, así como lo hizo Jesús con los apóstoles, porque imagínense ustedes, van muchas personas a la Eucaristía, la iglesia se llena muchísimo, sobre todo los domingos, y cómo iba a ser el sacerdote para partir un solo pan para todos, hubiera sido muy difícil, ¿cierto? Entonces por eso la iglesia creó esas hostias pequeñas blancas, que aquí las vemos que están dentro de esta patena, de este platico pequeño. Entonces esas hostiecitas también están hechas de trigo, así como el pan, están hechas del mismo pan. Entonces, cuando se comparte esa hostia y el Padre dice, en el momento que todos nos arrodillamos en la consagración, el Padre dice las mismas palabras que dijo Jesús en la última cena. Y Él empieza a decir, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces empieza a partir esa hostiecita y la representa, listo. Allí está representado el cuerpo de Jesús en esa hostia. Luego el sacerdote en ese momento también toma la copa donde está el vino y dice, esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada para el perdón de vuestros pecados, de sus pecados. Eso significa que el sacerdote está haciendo las veces de Jesús, como si él representara a Jesús en la Eucaristía y consagrara ese pancito para que se convierta en el cuerpo de Jesús y ese vino para que se convierta en la sangre de Jesús. En el momento que el sacerdote hace eso y todos estamos de rodillas, que se llama la consagración, en ese momento Jesús en su espíritu baja al pan, a la hostia y la convierte en su propio cuerpo y baja al vino, al cáliz y lo convierte en su propia sangre. Eso significa que las personas que comulgamos, es decir, que uno hace la fila y va a recibir la hostia y a veces también nos dan vino, eso significa que estamos nosotros dentro de nuestro propio cuerpo está entrando el cuerpo y la sangre de Jesús y nos alimenta espiritualmente. Es un regalo muy lindo y es una experiencia muy bonita porque nos alimentamos de ese cuerpecito de Jesús y Él fortalece nuestra amistad con Él, nos hace mejores personas cada vez. Eso significa que nosotros nos volvemos uno con Jesús, todos nos volvemos parte de la misma persona y nos hacemos aún más hermanos. No todas las personas reciben la hostia. Los niños más pequeños todavía no la reciben cuando van a la Eucaristía. Primero hacen la primera comunión. Y eso significa que yo para recibir la Eucaristía, la comunión en el momento de la Eucaristía, yo me debo preparar, ¿cierto? ¿Por qué no le damos la comunión a los niños y de pronto a los niños más pequeñitos o a las personas que no han hecho la primera comunión? ¿Por qué? Porque hay que prepararse, porque esto es un regalo muy grande, es un misterio muy grande y debemos estar listos, nuestra mente, nuestro corazoncito y entender lo que significa la Eucaristía para poder empezar a comulgar ese pancito y ese vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesús.
Bien, la Eucaristía recibe varios nombres y esos nombres significan, digamos, algún aspecto o algún elemento principal de la Eucaristía. Así como el bautismo que vimos en la clase pasada, nosotros hablábamos de que el bautismo tenía diferentes nombres. Así lo mismo la Eucaristía, esta fiesta tan bonita, tan grande, tiene diferentes nombres que representan algún significado de la Eucaristía. Por ejemplo, el primero que dice aquí, acción de gracias. La palabra Eucaristía es una palabra griega, es decir, de otro idioma diferente del griego. Y Eucaristía en griego significa acción de gracias, significa agradecer. Cuando en griego, cuando ellos hablan en griego y dicen Eucaristía, están hablando de darle gracias a alguien. Una acción de gracias. Eso significa que la Eucaristía es una acción de gracias. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, el sacerdote consagra el pan y el vino, los que pueden comulgar van y comulgan y todos nos damos la paz y rezamos el Padre Nuestro y escuchamos la palabra de Dios en la Eucaristía. Toda esa celebración es darle gracias a Dios porque Jesús vino a la tierra y nos salvó cuando entregó su vida. Entonces la Eucaristía es una acción de gracias. Segundo nombre, el santo sacrificio. ¿Y por qué se llama santo sacrificio? Ustedes saben que un sacrificio es algo que a veces cuesta mucho, pero que nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, se llama santo sacrificio porque en la Eucaristía estamos recordando el sacrificio que hizo Jesús cuando dio la vida por nosotros, cuando murió en la cruz, cuando fue derramada su sangre, cuando luego resucitó y se fue al cielo. Ese fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, porque ya sabemos que ese pancito representa el cuerpo de Jesús que fue entregado, y la sangre, el vino representa la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Por eso se llama santo sacrificio. También se llama, el tercer nombre que vemos aquí, fracción del pan. Una fracción es cuando yo reparto algo, comparto con mis compañeros, pero del mismo pancito. Entonces, por ejemplo, si yo llevo una torta porque es mi cumpleaños y la llevo al salón y la parto para compartir con todos, eso quiere decir que yo fraccioné la torta. Hice una fracción de esa tortica para compartir con todos. Lo mismo es la Eucaristía. Se parte de ese pancito y se reparte para todas las personas que ya pueden comulgar. Por eso se llama fracción del pan. Y la última, cena del Señor. Mira, ¿por qué se llama la cena del Señor? ¿De cuál Señor? Ahí cuando dice Señor, y mire que está con una S mayúscula escrito, eso significa que estamos hablando de Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces decimos que es la Eucaristía, también se puede llamar la cena del Señor, porque estamos recordando eso que vimos ahorita, la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Como nosotros en la Eucaristía hacemos lo mismo que Él hizo con sus discípulos, con sus apóstoles, por eso también se llama la cena del Señor. Bien, vamos a mirar ahora entonces cuáles son las partes de la Eucaristía. La Eucaristía tiene muchas partes. Ustedes ven que la Eucaristía dura al menos media hora, a veces 40 minutos, o si es una Eucaristía especial donde hay matrimonio o donde hay una fiesta mucho más especial, dura pues una hora, dura más, ¿cierto? Tiene muchas partes, pero solo tiene dos partes principales y por ahora solo vamos a ver esas dos partes principales. A lo largo de la primaria ustedes van a seguir viendo mucho más elementos de la Eucaristía cuando tengan su clase de religión, porque van a aprender mucho más de ella, ¿cierto? Y los niños que se vayan a preparar para su primera comunión, cuando estén por allá en cuarto más o menos, tengan ya 9 añitos más o menos, o en la parroquia, algunos que de pronto van a su parroquia a prepararse para la primera comunión, van a ver mucho más y van a aprender mucho más sobre la Eucaristía. Pero aquí vamos a ver solamente dos partes. La primera parte de la Eucaristía se llama liturgia de la palabra. Liturgia significa también como celebración, entonces celebramos la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. Es decir que en esta primera parte, aquí vemos que está un señor leyendo, está allá en un ambón o en un atril, en un lugar donde puede leer frente a todos, como lo hacen en la Eucaristía. Eso significa que la primera parte de la Eucaristía leemos la palabra de Dios. Jesús también, cuando hizo la última cena, ellos también leían las Sagradas Escrituras de su religión y de su pueblo. Y recordaban cómo Papito Dios salvó al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto y cómo Papito Dios amaba al pueblo de Israel, que era el pueblo donde vivía Jesús. Lo mismo hacemos nosotros, pero no solamente del pueblo de Israel. Leemos la palabra de Dios, es decir, 2 fragmentos de la Biblia, 2 textos de la Biblia y un salmo donde vamos respondiendo. Y en esa palabra de Dios recordamos cómo Papito Dios nos ha amado. Y recordamos muchos hechos importantes, recordamos lo que Jesús hacía con los apóstoles, recordamos cómo Papito Dios salvaba al pueblo de Israel y todo eso.
Entonces, la primera parte de la Eucaristía se llama liturgia de la palabra. Ustedes los que han ido a la Eucaristía saben que uno se sienta a escuchar las lecturas, sale un señor a leer, luego el Padre lee el Evangelio, luego nos da una reflexión del Evangelio y hasta ahí llega la liturgia de la palabra. Y la segunda parte de la Eucaristía se llama la liturgia ya de la Eucaristía, es decir, la celebración de la acción de gracias. Y en esta segunda parte sí es donde el sacerdote coge la hostia, o sea, el pan, coge el vino, dice las mismas palabras que Jesús y todos nos ponemos de rodillas, porque en ese momento llega Jesús, su espíritu, y entra dentro de esa hostia y también dentro del vino y los convierte en su cuerpo y los convierte en su sangre. Tú no vas a ver obviamente que la hostia se convierta en cuerpo, ni tampoco vas a ver que el vino se convirtió en sangre y sabía sangre, no, porque es en el espíritu de Jesús que llega. No lo podemos ver, pero Él está ahí. ¿Listo? Entonces, cuando el sacerdote consagra ese pancito, consagra el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, estamos hablando de la liturgia de la Eucaristía. Entonces, la liturgia de la Eucaristía es cuando compartimos el pan y compartimos el vino, que es la acción de gracias, hasta que ya se termina la Eucaristía y nos dan la bendición. Entonces, enseguida vamos a explicar las actividades para la casa, pero enseguida. Entonces, la Eucaristía es ese regalo que tenemos de Papito Dios para hacernos cada vez más amigos de Él, más cercanos a Él. Y como es la celebración más importante de todas, eso significa que hay que celebrarla con mucho amor y con mucho cariño, y que no nos puede faltar cada semana, ya sea en nuestra religión, donde vamos al culto, donde compartimos también un pan, un vino, o también se comparten otras cosas, o ya sea en nuestra religión católica, yendo al templo a celebrar la Eucaristía. Entonces, como veníamos diciendo, la Eucaristía es entonces ese regalo tan grande que Papito Dios nos dejó, que Jesús nos dejó cuando la instituyó en la última cena, y es un regalo muy grande porque allí celebramos el acontecimiento más importante de nuestra vida, y es que Jesús dio la vida por nosotros, que es nuestro amigo, que es nuestro hermano, que es nuestro Salvador, y no solamente que es nuestro Salvador, sino que nos regaló a Dios como también nuestro papá, como esa compañía que nos va a ayudar y nos va a apoyar siempre. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, que estamos invitados a celebrar la Eucaristía por lo menos una vez a la semana, que es el día domingo, el día que celebramos la resurrección de Jesús, ese día domingo, que es tan especial para nosotros los cristianos católicos y también los cristianos que no son católicos, sino que de pronto son evangélicos o de otra religión, también tienen un día especial para celebrar, ya sea también sábado o domingo. Entonces, ese día especial que tenemos para celebrar y agradecer a Papito Dios porque nos ha salvado y nos ha regalado la vida, entonces estamos invitados a celebrar la Eucaristía, a celebrarla con nuestra familia, a celebrarla con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros abuelitos, tíos y las personas con las que nosotros vivimos. ¿Para qué? Para que agradezcamos todos ese regalo a Papito Dios, para que Papito Dios continúe bendiciendo, acompañando y fortaleciendo a nuestra familia en sus necesidades, pero también agradeciendo por todos los regalos que Papito Dios nos da todos los días. Entonces ya comprendemos por qué la Eucaristía es tan importante para nosotros, por qué la Eucaristía, digamos como que la celebración más importante de la familia de la Iglesia, y por qué en la Eucaristía agradecemos el don de la vida. Aquí no agradecemos el don de la vida como en el bautismo, que fue la vida que nosotros nacimos, como Papito Dios nos trajo al mundo, nos creó, nos dio la vida, como en el bautismo, sino que en la Eucaristía celebramos que Jesús dio la vida por nosotros para que nosotros podamos tener la vida eterna. Es decir, nuestra alma, nuestro espíritu nunca va a morir, sino que cuando nuestro cuerpecito ya muere, ya no está, nosotros vamos a seguir viviendo en el cielo con Papito Dios y con Jesús y con todas las personitas que lleguemos al cielo. Entonces, la Eucaristía es ese regalo más grande, la celebración más importante para nosotros, por lo tanto estamos invitados a celebrarla y a través de ella recordar que Jesús nos amó y dio la vida por nosotros. Vamos entonces a explicar la tarea de esta semana. Vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer esta semana para entregar a la profe el día viernes. Entonces, actividades en casa. La primera actividad, en esa primera actividad, lo que queremos recordar es que celebramos en la Eucaristía, que es eso importante que celebramos. Entonces, completamos la frase que está abajo, dice, la, tiene un espacio, recuerda y tiene otro espacio, la muerte y tiene otro espacio, de y tiene otro espacio. O sea que hay 4 espacios que tenemos que llenar con 4 palabras. Y esas 4 palabras las tenemos aquí arriba. Dice celebra, dice Jesús,
dice Eucaristía, dice resurrección. Van a mirar, a recortar estas palabritas, o los que de pronto no pueden imprimir las fichas, lo pueden hacer en su cuaderno de religión, lo pueden escribir. Entonces van a recortar cada palabrita y la van a ubicar en qué cuadrito irá, en qué rectángulo irá. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, puede ser la Eucaristía, recuerda y celebra, y qué recuerda y qué celebra. Ya en la casa lo van a hacer con la compañía de los papitos. Segunda actividad, en esta, digamos como que esta semana de educación religiosa estamos fortaleciendo sobre todo la parte de lectoescritura. Entonces, en la segunda actividad también vamos a escribir, vamos a reemplazar los números que tenemos allí por las letras que tenemos arriba en este rectángulo, que es la clave para reemplazar las letras. ¿Qué vamos a recordar en esta segunda actividad? En la primera recordamos que celebramos en la Eucaristía. En la segunda actividad vamos a recordar cuáles son los signos principales de la Eucaristía. Ya sabemos que es el pan, ya sabemos que es el vino, representado en la hostia. Entonces vamos a recordar cómo se llaman esos elementos principales de la Eucaristía, donde el sacerdote va y guarda las hostias que sobraron, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesús que sobró, va y lo guarda en un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama esa copita donde se mete o se echa el vino? El sacerdote pone el vino allí para consagrarlo. ¿Cómo se llama ese platico donde se pone la hostia grande? ¿Cómo se llamará? Ahí vamos a descubrirlo. Listo. ¿Y cómo se llama esa copa más grande donde meten todas las hostias que sobraron de la celebración de la Eucaristía? Es decir, ponen allí el cuerpo de Jesús y lo guardan en un lugar especial. Aquí vamos a aprender eso. Reemplazando los números por las letras, vas a descubrir esos nombres y los vas a aprender. Y la última actividad, vamos a recordar una frase que Jesús dijo en el Evangelio una vez cuando estaba con sus discípulos y dijo: yo soy Él, o soy Él, y ustedes lo van a descubrir qué significa eso. Listo. Esas son las 3 actividades, son bastante fáciles y recordamos que debemos enviarla el día viernes con todas las actividades de la semana.